tal? ¿Cómo están todos ustedes? De nueva cuenta los saludo en un programa más de Día a Día en tu Notaría. Hoy nos encontramos en el Salón Juárez del Ayuntamiento de Pachuca con 4 grandes amigas, personalidades notarias de primer nivel. Y vamos a platicar de las mujeres y el notariado. Las presento y voy a hacer uso de una pequeña ayuda porque es tan amplio su conocimiento y su trayectoria que voy a permitirme leer y no confiar tanto en la memoria. Está con nosotros la licenciada Flor María López González, es notaria pública número 5 de Tizayuca, Hidalgo. Su experiencia y su trayectoria es primera jueza familiar en Hidalgo, magistrada de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, primera mujer procuradora de justicia en el Estado de Hidalgo, primera y única mujer procuradora en el Estado de Hidalgo, primera mujer secretaria de la Contraloría del Ejecutivo del Estado, secretaria de Desarrollo Social, primera mujer presidenta del Instituto de Acceso a la Información Gubernamental en Hidalgo y patente de notaria desde el año 2005. Muchísimas gracias, Maris, por tu presencia. Muchas gracias, Flor de María, por tu presencia. Mi querida Lidia Patricia Martínez Gómez, notaria pública número 3 de Actopan. Su trayectoria también ha sido sobre todo en el registro, además del notariado, registrador público de la propiedad y del comercio del distrito de Atotonilco, el Grande Estado de Hidalgo, registrador público de la propiedad y del comercio del distrito judicial de Tizayuca, Hidalgo, encargada del departamento jurídico del registro público de la propiedad y del comercio de Pachuca, Hidalgo, registrador público de la propiedad y del comercio del distrito judicial de Apan, Hidalgo, y la patente notaria titular 3 en Actopan. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu amistad de siempre. Seguimos también, mi querida Marta Martínez Guarneros, es notaria pública número 4 de Mixquiahuala, ¿lo pronuncié bien? Sí, correcto. Mixquiahuala, Hidalgo. Su trayectoria también impresionante, como la de todas las demás, jueza penal por oposición, directora general de averiguaciones previas, Procuraduría de Hidalgo, subprocuradora general de justicia en el Estado, magistrada electoral en Hidalgo, magistrada federal electoral, región Toluca, Estado de México. Estuvimos ahí juntos algún tiempo en nuestro estado. Obtuvo también la patente como notario titular número 4. Muchísimas gracias también por tu compañía. Y la última, pero no por eso no la menos importante también, muy importante, Martelena Patricia Martínez Licona, notaria pública número 3 de Tizayuca, Hidalgo. Ella sobre todo ha encaminado su caminar en la docencia, docente de la Universidad de Durango, Campus Hidalgo, docente de la Universidad Iberoamericana también de Hidalgo, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo también en la docencia, y patente de la Notaría Pública número 3 de Tizayuca, Hidalgo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de las notarias en esta función, de las mujeres en esta función del notariado, sobre todo platicar acerca de sus vivencias, de qué opinan del papel que tiene la mujer en este concepto. Muchísimas gracias y empezamos, si quieres te escuchamos, mi querida Flor María. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto que el candidato a la presidencia del notariado del país esté aquí en Hidalgo y sobre todo esta convivencia y escuchar las diferentes vivencias de las mujeres hidalguenses en el tema del notariado. Bienvenido a Hidalgo. Muchísimas gracias. Pero antes de las vivencias del notariado, yo creo que la formación de cada una de nosotros nos ha llevado a obtener la patente de notario, aplicando y de acuerdo a las formalidades legales. Y nosotros, al ejercer, en mi punto de vista, la función notarial es muy importante. Creo yo que lo debemos ver de acuerdo a nuestras actividades anteriores en las que nos hemos desempeñado. Y una de ellas es escuchar a la persona que llega a la notaría a solicitar el servicio notarial. ¿Por qué razón? Porque no llegan abogados normalmente, llega todo tipo de personas de la sociedad civil y de diferentes actividades. Así puede llegar un campesino, como puede llegar un empresario, como puede llegar un maestro, en fin, pero por sus mismas actividades desconocen las formalidades jurídicas de una escrituración, de una compraventa, de un poder notarial, en fin, de todas las actividades que tenemos. Y nuestra
papel importante, nuestra función ante la persona que llegue, que le llamamos cliente, es escucharlos y es asesorarlos sobre el tema que están tratando. Yo creo que es muy importante saber escuchar como notario a la persona que llega a pedir tus servicios, porque muchas ocasiones llegan ya cuando platicaron con el vecino, el hijo, el papá, el hermano, y con criterios diversos a la realidad jurídica de la que debe aplicar un notario. Entonces, esa es, yo creo que una función muy importante de un notario. Y en el caso de las mujeres, bueno, muchas veces aplicamos también la sensibilidad humana, que aunque no se quiera pensar, tenemos una sensibilidad o un sexto sentido, como se le llama a las mujeres, que podemos orientar a quien se acerca a nosotros. Sobre todo también el tema del testamento es muy importante. Muchas ocasiones dicen, voy a testar en vida. Y es un término que realmente jurídicamente no existe. Claro. O le hago compraventa o le hago donación. Y temas como tales es nuestro papel fundamental orientar a quien llega a solicitar los servicios del notario. En ese sentido, entonces, ¿consideras, mi querida Flor María, que la mujer tiene más capacidad de percibir lo que el cliente quiere? En realidad, por la trayectoria, está acostumbrada a escuchar más a la gente. No, de ninguna manera. Los hombres son muy sensibles igual. Yo lo hablo en calidad de mujer. Perfecto. Yo sí creo que tiene un poquito más de sensibilidad que nosotros. Saben escuchar más o menos, son más pacientes también en ese sentido. Pero muy bien, muy interesante tu punto de vista. Mi querida Patricia, ¿algo que nos quieras comentar tú también? Pues mira, bienvenido. Gracias. Estamos aquí en un lugar histórico para los pachuqueños, para los hidalguenses también. Hidalgo es tu casa. Gracias, ¿sí? muchas gracias. Así me siento, muchas gracias. Lo sabemos y te apreciamos mucho que nos hayas invitado el día de hoy a participar en tu programa. Gracias. Yo te quiero comentar que en el estado de Hidalgo somos 34 mujeres que estamos al frente de una notaría pública. ¿sí? Quiero comentarte también que está muy de moda ahora el empoderamiento femenino. Palabra que yo lo comparto, ¿sí? Las mujeres no necesitamos el poder, que nadie nos dé el poder, nosotros tenemos el poder en nuestras manos y lo estamos ejerciendo día a día, como lo comenta Flor de María, sí, escuchamos, orientamos, pero también ese escuchar y ese orientar, pues también lo hacemos en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿sí? O sea, tenemos esa doble función, digamos, ¿no? Claro. Trabajamos, estudiamos, atendemos nuestras casas, ¿sí? Las casas de nuestros padres en algunas cuestiones. Quiero contarte que mi padre fue 39 años notario público en Actopan, Hidalgo, y yo desde que fui la primera vez a la notaría dije, yo quiero estar aquí, ¿sí? Yo empecé a trabajar ahí lavando gelatina en el sistema anterior que teníamos, claro. que para mí era pues muy divertido, ¿no? Te tocó más nuevo, ¿no? Me tocó, La gelatina ya ¿no? fue mucho más reciente. Sí, o sea, te estoy hablando de 1980. Mi papá empezó en el 79 en la notaría y yo en el 81, 82 iba y pues llegaba y me sentaba a hacer la tarea y de repente, oye, ayúdame a hacer esto, ayúdame a lavar la gelatina, claro, ¿no? Claro. Que ahorita les dices a algunos compañeros notarios y pues no saben de qué estamos hablando. Hablan de las impresoras láser, ¿no? Claro. Que ya es lo que se usa ahora, ¿no? Claro. Entonces, desde muy pequeña, pues mi inquietud fue esta, ¿no? Asesorar, admirar a mi padre, un hombre con mucha experiencia, originario de Actopan, Hidalgo, ¿sí? Que me transmitió ese amor a la notaría. Hace rato te comentaba que otra de mis grandes amores es el derecho registral. Sí. Es una pasión que me han hecho preguntas, ¿qué te gusta más, el derecho notarial o el derecho registral? Y yo creo que es un amor dividido, ¿no? De mi profesión, bueno, de mi familia en primer lugar, mi hija María de Guadalupe, que es la número 1, pero yo creo que una de mis grandes pasiones es el derecho notarial y el derecho registral. Que van muy ligados. Van muy ligados y que el derecho registral ha sido como que muy abandonadito por ahí, ¿no? Claro. Pero pues convivimos con él día con día. Claro, y eso es lo que termina de dar certeza finalmente a nuestros actos. Sin el registro público no podríamos pretender darle esa publicidad que tienen los instrumentos. Coincido contigo. Entonces, a mí me encanta, sobre todo aquí en Hidalgo, tuvimos un desayuno previo en donde platicamos acerca de los ejes de campaña que estamos impulsando y me dio mucho gusto ver que hay muchas generaciones. Aquí es un notariado que viene desde los padres, ¿no?
hemos visto 3 generaciones inclusive en el desayuno. Aquí se contempla la figura del adscrito, el notario adscrito, que puede estar trabajando también en funciones con el titular. Son 2 notarios, uno titular y uno adscrito, trabajando juntos también y dando fe simultáneamente, una figura muy interesante. Y entonces te dejó mucho tu padre para el efecto del ejercicio de la profesión. En ese caso hay notarios también que me han dicho que su mamá, que es la notaria, les han dejado también ese mismo amor a la profesión. Y en tu calidad de mujer que nos comentas que tienes que atender también a una familia, de los padres inclusive, esa capacidad que tienen es impresionante. Nosotros como hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez, la mayoría de nosotros o hacemos una cosa o hacemos otra. Ustedes pueden hacer varias cosas en forma simultánea, pero considero que es una cuestión ya biológica también. Claro. ¿Qué retos te has enfrentado al estar también, estando en tu notaría, pero también atendiendo una casa con tu hija, María Guadalupe, y también teniendo a los padres cerca? ¿Te has topado con algunos problemas? ¿Ha sido más difícil? ¿Lo ves normal, natural? Bueno, mi padre me enseñó que es una profesión que hay que tratar a las personas igual. Él me empoderó desde niña y me dijo, aquí esto es, no importa si eres hombre o mujer, claro. Aquí tienes que ser una buena abogada, tienes que ser una buena notaria y tienes tu responsabilidad. Y me transmitió una responsabilidad enorme. No te voy a negar que a veces quiero tirar la toalla en algunas ocasiones que me veo rebasada. En la notaría, mi hermana es notario adscrita, mujer también, y tenemos personal femenino y entendemos, ¿no? Entendemos todas las responsabilidades que aquejan y que pues hay imponderables, ¿no? Que nuestros hijos se enferman, que hay que acudir a los festivales de los niños. No te voy a negar, hubo una ocasión de que vengo a buscar al notario. No, pues, ¿qué cree que el notario ya no está? Ahora soy yo. Ah, sí, licenciada, yo me acuerdo. Usted venía, desde muy niña la conozco, conocí a su papá, etcétera, etcétera, ¿no? Sí han sido retos y ha habido gente muy amable que me ha arropado, clientes de mi padre que han regresado a la notaría y me han arropado, pero pues también existe el machismo, ¿no? Existe el machismo. Ya con el hecho de la palabra notario, lo que esperan ver es un varón. De acuerdo. Sí, entonces vengo a buscar al licenciado, al notario. Y bueno, pues salimos nosotros, ¿no? Oye, pues aquí estamos para servirte, ¿no? Igual que si estuviera... Por supuesto. De hecho, coincido contigo, las notarías, las mujeres tienen un papel preponderante. Decías de la gente que colabora contigo. En el caso de las notarías que yo conozco, me incluyo dentro de ellas, el papel de la mujer es fundamental. Hay más mujeres que hombres en la notaría normalmente, son muy cuidadosas en su trabajo, mucho más que nosotros. Pero también entiendo que tienen estos papeles dobles muchas veces de atender una casa y atender la notaría, y todo el mundo a veces queremos tirar la toalla cuando nos vemos inscritos con tantos temas, ¿no? Claro. Pero muy bien, muy interesante esa postura. Y mi querida Marta, también pasamos contigo, hace muchos años también de conocernos, siempre has estado no nada más en la notaría, sino en varios cargos también interesantes, de mucha responsabilidad. Cuéntanos tu historia, platícanos, ¿cómo ha sido para ti el hecho de ser mujer? ¿Cambia las cosas, no cambia las cosas? Tu experiencia, platícanos. Gracias Nicolás, y el agradecimiento es doble porque el día de hoy que me hiciste favor de invitarme a este conversatorio y también a conocer tus planteamientos como candidato para ocupar la presidencia del Colegio Nacional de Notarios, no cabe duda que es un ejercicio de inclusión muy interesante, muy importante, y que te agradezco infinitamente y te felicito. Gracias, agradecido soy yo porque hayan aceptado, gracias. ¿Y por qué menciono de inclusión? Porque estuve en días pasados en un desayuno con la otra planilla que es contendiente en este proceso de elección. Entonces, esta inclusión es manifestar tu deseo y en acciones de que sea un proceso democrático. El poder conocer el planteamiento de ambas planillas a mí ya me da un panorama para una definición el día que se emita el voto. Entonces no cabe duda que todas estas acciones de inclusión siempre abonan
a lo que tenemos como responsabilidad de los fedatarios públicos. Para mí es un tema muy importante. Si los notarios públicos estamos dentro del andamiaje electoral, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de replicar precisamente los principios rectores del proceso electoral hacia el interior del propio Colegio Nacional, porque no somos ajenos a la materia, y lo saben mis compañeras notarias, tú lo conoces perfectamente, cuántas reuniones, cuántos convenios, cuántas participaciones de los consejeros del IME, de magistrados federales, los encuentros que organizamos. ¿Por qué? Porque al pertenecer precisamente a ese andamiaje electoral, nosotros tomamos parte en los procesos electorales constitucionales en una manera fundamental y a veces determinante. Cuando me refiero a determinante les aseguro que la mayoría de ustedes han tenido la experiencia, tanto notarios como notarias, de que una fe de hechos, una certificación determina la validez o no validez de un acto de orden electoral y que repercute en el resultado de la elección. Entonces, los principios rectores que están previstos constitucionalmente los tenemos que replicar en todos aquellos actos y en todas aquellas situaciones en que se definan por votación. Y precisamente por ello es tan importante este conversatorio, y que me estoy saliendo un poquito del tema, pero también es reforzar esa parte en la que yo soy una convencida, y por los años que he trabajado en la materia electoral, siempre se ha comentado que todos estos principios se irradian a todo el contexto donde existe una votación. Entonces, siendo parte de ese andamiaje electoral, no podemos ser omisos en relación hacia el interior del propio proceso que estamos viviendo y aplicar los principios rectores de todo proceso electoral. Coincido contigo, por supuesto, Marta. Y eres experta en la materia, me consta, y recuerdo todas esas jornadas que nos hiciste favor de atender para poder llevar a cabo varias pláticas en relación con la materia electoral, en donde el notariado tenemos mucho que ver, por supuesto. Nosotros intervenimos en los trámites electorales, damos fe de la impresión de las boletas electorales, de la elección, de cómo conformar las boletas, la repartición de las mismas, dar fe en el proceso electoral también. Y es interesantísimo tener ese mismo ejercicio en nuestra función como un colegio, como una institución de notariado y un colegio nacional de notariado. Tenemos que seguir esos mismos principios, concuerdo contigo, y bueno, la experiencia que ya se tiene ayuda muchísimo también a llevar algo muy interesante. Y coincido contigo en escuchar las propuestas de las planillas, ver quiénes la conforman. Nuestra planilla la conforman hombres y mujeres de excelente nivel, notarias de muy buen nivel. Tenemos a la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México, mujer notaria también, no la primera, ya ha vivido antes, Rebeca Godínez y Bravo. En mi entidad, escuchaba aquí el número de notarias que existen en Hidalgo. En mi entidad hay 50 notarias, brillantísimas por supuesto. En fin, tenemos gente muy brillante también en el notariado. Y bueno, está conformada nuestra planilla, digo, por varias mujeres también. Está Ceci Ortega de Jalisco como vicepresidente de zona, Consuelo Chacón Bucio también de Guanajuato, también está dentro de nuestra planilla. Karina Gastelum también de Sonora nos acompaña. En fin, tenemos muchas notarias, Paulina D'Artuñano de San Luis Potosí, de primer nivel también. Y hombres también valiosísimos, notarios también valiosísimos, Pascual Orozco Garibay, etcétera. Ya platicamos en su momento quienes integran la planilla, y gente de muy buen nivel también. Y escuchar los ejes de campaña de cada una de las planillas para que también nosotros de manera institucional también ejerzamos ese derecho de voto, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que decidamos quién va a dirigir el Colegio Nacional, por supuesto. Pues muy bien, muy interesante tu punto de vista. Como mujer, ¿algún punto relacionado con la cuestión electoral que has vivido? ¿Siempre tuviste las mismas oportunidades? ¿Veías que en algún momento no las tenías o no has tenido problema en ese sentido?
No he tenido problema en ese sentido. El ser mujer no me ha impedido ni me he sentido en orden de discriminación, no he sentido definitivamente este aspecto. Al contrario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral han pugnado constantemente, y es algo muy importante, en precisamente generar las condiciones para que las mujeres tengan acceso a esos espacios. Y no solo eso, han generado cantidad de protocolos importantísimos que se aplican no únicamente a quienes van a fungir dentro de estos organismos, sino también en las candidaturas de las mujeres para los cargos de elección popular, que son elecciones constitucionales, y que vuelvo a remarcar, el que seamos parte de ese andamiaje constitucional electoral nos obliga con mayor razón a ser democráticos y aplicar esos principios rectores hacia el interior de todas nuestras acciones. Coincido contigo. Gracias. Muy interesante punto. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Marta. Pati, pasamos contigo. Me encantaría ver tu punto de vista como mujer académica, siempre en la docencia y en la repercusión en la notaría también. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Bueno, déjame decirte que mi papá tiene 40 años de notario, vengo de familia de notarios, todos mis tíos son notarios, mis primos son notarios, mi mamá y mi papá son notarios. Entonces yo, a diferencia de mi compañera Patti, tengo la fortuna de que mi papá esté conmigo. Entonces, cuando llegan a mi notaría, yo ya soy titular, cuando llegan a la notaría y preguntan por el notario, pues sí se les hace muy raro que salga una mujer de baja estatura, joven, y dicen, no, yo quiero hablar con el notario. Y le dices, no, es que yo soy el notario. No, a mí me atendía el licenciado Getulio y quiero que me atienda el licenciado Getulio. Y discúlpeme, pero no se encuentra el licenciado, yo lo puedo atender igual. No. Entonces, bueno, pasamos mientras llega el licenciado Getulio, empezamos a platicar y veo con satisfacción que al final del día salen muy satisfechos con lo que yo les planteo y que me dicen, bueno, a pesar de su juventud, tiene razón y siento que mi documento está en buenas manos. Digo, no sienta, téngalo por seguro que su documento está en buenas manos. Y cuando hay problemas ya más fuertes, yo sí, la verdad, ahí sí subo y le digo al licenciado David, oye, baja por favor, porque ahora no me quieren hacer caso y están empeñados en hablar contigo. Ya bajamos los dos y ya platica él y todo se resuelve favorablemente, pero sí, en ese aspecto yo tengo la fortuna de que pues trabajo con mi asesor, el mayor asesor que puede tener uno, y es una gran bendición para mí estar junto con mi papá en la notaría, la verdad. Maravilloso. Fíjate que en mi caso en particular también mi padre, siempre hemos estado juntos en la notaría. De hecho, me apoya muchísimo y ahorita en esta campaña que nos separamos un poquito la función, está siempre al pie del cañón y es una ventaja, es una bendición tenerlos. Hay que disfrutarlos, por supuesto, mientras están con nosotros. Y me pasó lo mismo que a ti. Yo me hice notario de 28 años y cuando me hice notario y llegaban a verme, bueno, quiero hablar con el notario, pues aquí me tienes, ¿no? Y no, pero con el notario, con el señor grande. Sí. Y era muy interesante. Y después ya platicábamos con ellos y es maravilloso que se sientan cómodos también con independencia de la juventud. Me acuerdo que yo me tuve que dejar la barba en ese tiempo, barba que no me creas que me sale, pero para que sintiera más confianza, para que me viera más grande. Luego es una falsa percepción que tenemos en cuanto a si es hombre, si es mujer, si es grande, si es joven, la capacidad. Pero hemos visto ahora recorriendo toda la República que hay gente extraordinaria, notarios jóvenes que saben muchísimo, que tienen una experiencia muy vasta, como tu padre también, que ha estado siempre en la academia, en el Colegio Nacional, inclusive en la Asociación Nacional de Notarios en aquel entonces se llamaba, siempre ha estado en la academia y es muy reconocido en toda la República. Y eso es justamente lo que tenemos que aprovechar del notariado, todas las diferencias que existen, valorar todo lo que tenemos y aprovecharlo, por supuesto. Sí. Pues qué interesante. Sí. ¿Algo más que nos quieras platicar? Pues no, simplemente pues darte la bienvenida a mi estado. Gracias. Y pues esperemos que
este camino llegue a un término el 12 de noviembre. Va a llegar, vas a ver que sí. Muy bien, pues seguimos si quieren con algunos otros comentarios. José María, cuéntanos algo más que quieras platicar con nosotros y con nuestro auditorio, por supuesto. Pues yo creo que el tema del notariado es muy importante en el país, no solo en el Estado. Se fortalece la actividad jurídica ante la sociedad y además ahora con las reformas que ha habido, en el caso de Hidalgo, que ya se pueden continuar los juicios sucesorios en una notaría, facilita a las dos circunstancias. La carga de trabajo del Poder Judicial es muy grande. Claro. Entonces, le facilita al que está tramitando el juicio que se haga con más celeridad y que se concluya un juicio que se puede concluir en unas semanas, a diferencia de un juzgado, ¿no? Lo mismo el tema del divorcio se ha simplificado muchísimo en los juzgados familiares o civiles y familiares en el Poder Judicial, pero ya llevándose, cuando no hay controversia, cuando no hay juicios, en fin, cuando no hay propiedades, llevarse a una notaría igual simplifica la actividad del usuario o de las personas que están solicitando la separación de su vínculo matrimonial. Y bueno, así como eso, insisto, el notario tiene mucho que poder aportar a la sociedad hidalguense o de su distrito judicial. Lo importante es que la cabeza del colegio permita acercarse a los ciudadanos a través de pláticas, de conferencias, acercamientos con los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen actividades sociales, tanto en el DIF como en las áreas de obras públicas y demás, tienen un sinfín también de beneficios, como les han dado terrenos o propiedades o a costos muy bajos, y que nosotros como notarios podemos aportar este trabajo a las personas, al ciudadano del día a día. Yo creo que el trabajo, además, poder dar pláticas, yo creo que eso es muy importante, poder abrir ese panorama de qué es un testamento. Muchas personas piensan que por hacer, yo insisto en el testamento porque además estamos en el mes del testamento, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Insisto en eso, pero muchas ocasiones piensan que por hacer el testamento ya no tienen que hacer un juicio, ya concluyen, o hacer un testamento y decir, tengo 4 hijos y mis bienes se los dejo por partes iguales. Para mí, hacer un testamento en ese nivel es como nada más reconocer quiénes son tus herederos y punto, porque ya dejas el problema posterior para la división de las propiedades. Entonces, todos esos temas que, aunque para nosotros sean muy sencillos, debemos de compartirlos a través de difusión, de pláticas, y que sería de parte del colegio un servicio social muy importante al sector de todas las comunidades o a todos los sectores. Claro, muy interesante. Vemos normalmente al Colegio Nacional como la institución por la cual estamos nosotros permeando los conocimientos hacia los demás notarios, pero se nos olvida un poquito también tal vez expresar la función del notario y los beneficios del notario hacia la sociedad, que en qué ayudamos a la sociedad o en qué se puede beneficiar a la sociedad. Muy interesante. También coincido contigo que el notario cada vez es un órgano, es una institución que ayuda, que auxilia al Poder Judicial descargando todo ese cúmulo de asuntos que tiene en actos de jurisdicción voluntaria. Se analiza la jurisdicción voluntaria desde muchos puntos de vista en distintos estados de la República. Se puede iniciar en muchos la sucesión testamentaria o intestamentaria, en algunos, como aquí en Hidalgo, se debe de iniciar la intestamentaria en el juez y después se puede separar, pero hay entidades donde ya podemos llevar a cabo la sucesión desde el principio, siempre y cuando no haya minoría de edad y haya acuerdo entre las partes, se puede hacer así. Muy interesante, divorcio ante notario, que también se prevé ya en muchos estados de la República. Entonces, todo eso hay que seguirlo permeando, seguirlo platicando, las mejores prácticas en los estados, tratar de que se homologuen en los demás, sacar ese beneficio que tiene cada entidad y hacerlo en beneficio de la sociedad, por supuesto. Muy interesantes puntos, coincido con ellos, y muy interesante también que la función del Colegio Nacional, además de que sea
los conocimientos se permeen hacia el notariado, también hacia la sociedad. Por supuesto, coincido contigo plenamente. Y bueno, ya viene pronto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Habrá que ver la repercusión que tiene en esta jurisdicción voluntaria en la que interviene el notario. Seguramente ya podrán ustedes iniciar los trámites sucesorios desde el principio, porque ya se contempla esa posibilidad en este código. Vamos a ver ahora que se haga publicado, ¿no? Yo creo que el tema de generalizar los códigos como el penal, el civil, el familiar, es de mucho estudio, es de mucha análisis, porque si en un estado no es lo mismo las zonas urbanas con las zonas rurales, las costumbres, los medios, claro que la ley es la ley, ¿verdad? Coincido. Pero es una fuente, finalmente, pero no es lo mismo las personas que vivimos en el centro que los que viven en el norte, que los que viven en el sur, que los que viven en zonas urbanas como rurales, y en fin, es un tema muy grande que tocar. Sí. Y bueno, hay asuntos, por ejemplo, en el tema penal, que son delitos federales, delitos del fuero común, en fin, pero igual los temas de civiles, no todos tienen, y familiares, no tienen el mismo alcance. Claro. Es más, aquí en el estado de Hidalgo las leyes no se aplican de la misma forma. Claro. Yo recuerdo hace algunos años, siendo juez de primera instancia en Misquiahuala, los asuntos ejecutivos mercantiles los regulaban los litigantes con el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, cuando veo el primer asunto y cuando veo el segundo y resolvemos, pues todos se les negaba, hasta que me di cuenta al segundo, yo creo que estaban fundamentándose con el tema de procedimientos civiles. Se les olvidaba que había un código especial, el Código de Comercio, para este tipo de situaciones. Así es. Y lo mismo pasa, entonces esto sería un conflicto en cuanto a generalizar. Y el tema del notariado pues también tiene sus particularidades, que finalmente todas deben de llevar a un buen fin, pero se debe de analizar de cada uno de los lugares. Coincido plenamente, es fortalecer el federalismo. No me preocupa tanto un código de procedimientos federal, pero sí códigos civiles no puede ser federal. Coincido, hay que fortalecer los estados, son realidades distintas. El notariado mismo también, aunque los principios del notariado latino deben de prevalecer, por supuesto, cada notariado tiene sus particularidades también y habrá que atender a ellos, respetarlos y entenderlos, y adoptar también las figuras que convienen en un notariado, en otros si es que es lo que le conviene a este otro notariado. Coincido contigo plenamente, muy interesante. Muy bien, pues Pati, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos sigues platicando? Bueno, yo te voy a contar, retomando la idea de Flor de María, del mes del testamento. También se les orienta a las mujeres cuando llegan, pues nuestra principal preocupación son nuestros hijos, ¿no? Y las asesoramos y decimos, oye, es que en caso de que tú faltes, en tu testamento puedes nombrar a un tutor para tus hijos en caso de fallecimiento. Y no sabes a veces la emoción y el gusto. No tenemos la cultura del testamento. Claro. Escuchas la palabra testamento y dices, pues ya me voy a morir. O sea, bueno, les tenemos noticias, un día nos vamos a morir todos. O sea, tabú, ¿no? Con esta cuestión que nos vino a trastocar la vida, la pandemia del COVID-19, muchas mujeres se acercaron a nosotros con esas dudas, porque no ha sido publicitado, a pesar de que hay mucha publicidad. Yo creo que sí falta mucha publicidad, ¿sí? Y las mujeres son las que con mayor número se acercan a las notarías. Licenciada, ¿qué puedo hacer con mis hijos cuando yo los tengo? Claro. ¿Sí? Hombres también, pero el mayor número ha sido de mujeres, ¿no? Y ya se les explica, bueno, mira, puedes nombrar un tutor en caso de que haya niños menores de edad, ¿no? Y bueno, como te comentaba, la pandemia que nos vino a cambiar la vida a todos de una manera radical, ¿sí? Bueno, pues también ayudó un poquito a esta situación del mes del testamento, ¿no? Sí. Nosotros en el estado de Hidalgo, los menores de 60 años tienen un costo, y los adultos mayores, ¿sí?
tienen un costo preferencial, el gobierno del estado, en el estado de Hidalgo. Octubre también es el mes del testamento, desde hace 19 años en el estado de Hidalgo, no en todo México lo amplían la campaña, pero octubre también es el mes del testamento y bueno, pues invitamos a la gente a que vaya, a que piense, a que platique con nosotros, porque no se acercan tanto como deberían, ¿no? Que se acerquen a su notario de confianza, ¿sí? Y que, bueno, creo, y el Colegio Nacional lo ha mencionado mucho, que hacer tu testamento es un acto de amor. Claro, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Coincido plenamente contigo. Es increíble, escuchamos muchas veces amigos, sobre todo los jóvenes, que dicen, bueno, es que yo para qué hago mi testamento si no tengo bienes. Y les digo justamente esto, ¿y tienes hijos? Sí, claro, bueno, ¿qué más importante que los bienes que tus hijos? Dice, no te entiendo. Sí, claro, tú en el testamento puedes decir justamente esto, que a falta de papá y mamá, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? ¿Con quién van a vivir nuestros hijos? Entonces, ¿qué más importante que para hacer un testamento que los propios hijos, ¿no? Y como bien decías también, y Florena también, si se tiene la posibilidad de tener más de un bien y más de un hijo, pues qué bendición poderlos repartir tal vez y no dejarlos en copropiedad. Ya habrá que asesorar obviamente siempre a nuestros clientes para tratar de expresar las opciones y que ellos manifiesten su voluntad. Y hay temas también muy interesantes, además del testamento, como la tutela voluntaria, ¿no? Sí. Que es el documento ya que cada vez lo necesitamos un poquito más porque se alarga el promedio de vida de la gente, claro. Pero por desgracia también los temas de salud mental también van siendo más delicados con el paso del tiempo y entonces la demencia senil y varios aspectos que puede uno prever estando capacitado en este momento, prever quién va a ser mi tutor y cómo va a administrar mis bienes para el caso de que en un futuro llegue a caer en una incapacidad. Sí, entonces aquí la voluntad anticipada. Que aquí en el estado de Hidalgo tenemos nuestra la tutela voluntaria, sí. Y la tutela cautelar o autodesignada y también la voluntad anticipada, el decidir ahorita si quiero que se me mantenga vivo por medios alternos, artificiales o no, sí. Y si quiero donar mis órganos ya sea para que alguien más los ocupe si se puede o para estudio. Entonces son temas muy interesantes que también podemos manejar, otorgar con nuestros notarios de confianza y coincido contigo que cada vez habrá que dar más a conocer eso a la sociedad. Sí. Pues temas interesantísimos. Y cuéntanos, querida Marta, ahora sígueme platicando de tu tema. Gracias, Nicolás. No cabe duda que la actividad en la notaría nos va rebasando en las circunstancias que tenemos. La ley, efectivamente, nuestra ley establece todos los supuestos de nuestra actividad, pero a mí me llama mucho la atención que al ser un estado pluricultural, cuando acuden mujeres usuarias que únicamente hablan su lengua originaria, por decir el ñaño, y que se fueron muy jóvenes a los Estados Unidos a trabajar y aprendieron allá un poco de inglés, y entonces cuando acuden a la notaría únicamente pueden comunicarse o a través del ñañú o del inglés, y entonces cuando se hace ese cuestionamiento, ¿por qué no en español si nacieron en México? Porque en sus comunidades originarias siempre hablaron el ñañú. Y cuando llegan a los Estados Unidos de América también siguen dentro de su mismo, las arropan de su propia comunidad, claro. Y entonces continúan hablando el ñañú y para trabajar se aprenden un poco de inglés, pero la realidad es de que el español no. Entonces ese tipo de supuestos nos lleva a tomar la determinación de que deben de estar asesoradas por peritos, peritos traductores en ñañú, peritos traductores en el inglés, y los peritos que convocamos son de la lista del Poder Judicial del Estado. ¿Y por qué particularizo en este tipo de ejemplo del día a día en la notaría? Porque es verdaderamente interesante el supuesto. O sea, ¿cuántas personas nos imaginaríamos que las usuarias tienen esta dificultad en la comunicación? Digo, una dificultad en razón de sus condiciones de educación, de las comunidades en las que viven y de trabajo.
Entonces nos asistimos de los peritos. Observo que el número de usuarias que acuden a la notaría es menor al número de usuarios, hombres. Y también que cuando los hombres acuden a solicitar el servicio notarial, existe una particularidad cuando los actos que van a celebrar son transativos de dominio y están casados por sociedad conyugal. Acuden con sus esposas, pero no quieren que sus esposas se enteren ni de qué operación van a celebrar, ni del monto de la misma. Entonces, yo siempre hago ejercicios muy comparativos de que, a ver, si tenemos nosotros una obligación que a mí no se me hace una carga, sino lo veo como una posibilidad de poder facilitar el funcionamiento de la notaría y también ir a la vanguardia de todas las nuevas disposiciones. Entonces, si tenemos la debida diligencia del cliente para poder determinar que no existe ningún supuesto de los que están catalogados como irregularidades o delitos por parte de la unidad de inteligencia financiera, equivale el hecho de informarle a la esposa del señor, del usuario que acude a hacer la operación, precisamente con la misma debida diligencia de qué es lo que está sucediendo, de cuánto va a ser el monto de la operación, por qué tiene que firmar y que no sea bajo presión. Y no solo que no sea bajo presión, sino que sí esté enterada de todas las repercusiones que tiene precisamente esa determinación de acompañar a su esposo y de plasmar su firma. Entonces, tenemos que seguir trabajando con las mujeres, es nuestro gran compromiso como notarias, con las usuarias, para que crezca el número de quienes comparecen a informarse, de que tengamos esa vocación de servicio. Yo sé que mis compañeras la tienen y todas mis compañeras aquí en el estado de Hidalgo, pero no cabe duda que tenemos que seguir sumando necesariamente para que tengan acceso a los servicios notariales y que por sus condiciones de donde les tocó nacer, no sea una limitante para utilizar el servicio notarial. Y antes de concluir, quiero mencionar una frase de Eva Perón que dice: en donde hay una necesidad, donde existe una necesidad, surge un derecho. Me encanta. Muy interesante. Lo vamos a poner en el tintero esa frase para también ponerla en práctica, por supuesto, en el Colegio Nacional de Notariado que lleguemos a la presidencia. Y Pati, seguimos contigo, cuéntanos. Mira, ahorita que Flor dijo de lo de las rurales, nuestro municipio todavía es muy rural. Luego nos piden que vayamos a las asambleas. Y a mí una experiencia, no todas las experiencias son malas ni buenas, unas son chistosas, como esta que voy a contar. Era mi primera asamblea, segunda, algo así, y llegamos al ejido y empezamos a ver que había militares, y mi asistente me dice: ¿y ahora? Bueno, no sé, pues tú hay que seguir, no podemos ya irnos. Llegamos, nos estacionamos, había prensa, y nosotros así como que, pues no, nunca me había tocado así. Entonces ya llegamos, en el momento en que yo me bajo empiezan a gritar, y el notario, voy a la entrada, y mi asistente, mucho más grande que yo, alto, hombre, y le dicen: pásele, señor notario. Y se queda él así, es arquitecto, y le dice: no, la notaria es ella. Ah, bueno, pues pásele. Y yo: bueno, gracias. Y esa asamblea duró 6 horas porque iban a repartir las tierras. Y sí, uno no se ponían de acuerdo, que porque te toca acá y a mí yo quiero acá, y nosotros así, ahora ya entendemos por qué había militares y prensa y toda la situación que tuvimos, ¿no? Otra experiencia que también esa fue muy reciente, llega una señora con una compraventa
Y me dice, ¿mi compraventa? Sí, ¿cómo no? Su compraventa está en registro. No la han entregado. Pues no me voy hasta que me lo entreguen. No, pues hablamos en la mañana, porque ya sabíamos que iba a ir la señora. Hablamos en la mañana y todavía no la tienen. No me voy. Dije, no lo creo. Lo creí cuando la señora abrió el libro, su libro, se sentó en mi privado y se puso a leer su libro. Y dije, no, creo que sí. Después de muchas pláticas, no, sabe que no es cuestión de nosotros, es el registro. Bueno, está bien, no se fue muy contenta, pero pues por lo menos despejó la oficina. Así, situaciones muy cambiantes, muy contrastantes hemos pasado en la notaría. Claro. Aunque somos jóvenes, sí hemos pasado varias situaciones. Sí, es muy interesante ver lo que nos pasa día a día en nuestras notarías, las experiencias, las vivencias, que de hecho son muy comunes, ¿no? Sí. De hecho es muy común que pasen cosas muy curiosas y muy diferentes. Sí, igual en otra fe de hechos, por ejemplo, una señora alegaba que nosotros estábamos mal en un artículo. Y de ahí tenemos a la mesa directiva, al procurador ejidal, y yo estábamos viendo la ley y decíamos, no, es que sí dice esto. Hasta que ya el procurador dijo, disculpe, ¿de cuándo es su ley? Y vimos que era anterior y no estaba reformado ese artículo. Entonces dijimos, no, mire, es que es anterior. Se quedó muy tranquilo. Pero sí así nos pasamos mucho tiempo la señora alegando que estábamos mal nosotros. Nosotros veíamos y veíamos. No encontramos el artículo porque obviamente ya no se encontraba en la ley. Claro, entonces, son muy interesantes. Y esas convivencias, los congresos, las jornadas, es interesantísimo oír los eventos que hacemos académicos locales y también tiene, aparte de la academia, esa vivencia, comentar las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Pues qué interesante, no saben cómo les agradezco la invitación a estar aquí en Hidalgo, en Pachuca Hidalgo con ustedes, su tiempo también, el tiempo que le han dedicado a este programa, muy agradecido también. Gracias. Y no sé si alguien quiera comentar algo más para cerrar ya con la plática. ¿Alguna que quisiera comentar algo más? Pues realmente me da mucho gusto este ejercicio. Por mi parte es la primera ocasión que estoy presenciando un ejercicio en el que un candidato se acerca al colegio no solo para exponer, sino también para escuchar y para compartir las actividades y las vivencias de cada uno de los notarios, las necesidades que tenemos los notarios, en muchas ocasiones, como se comentó en el desayuno, una asesoría, un acompañamiento por los diversos casos que conocemos en las notarías. Y pues yo agradezco mucho la invitación y compartir este panel con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y mi compromiso de que ya electo también presidente, cuando la planilla sea triunfadora, de estar aquí también ya en ese carácter, por supuesto, y de siempre estar cercano al notariado, porque es al que nos debemos, y a la sociedad, por supuesto. Claro. No, muchas gracias. Pati, algo que nos pues muchas gracias, de verdad te agradecemos mucho el tiempo que has compartido con nosotros aquí el día de hoy, con nuestras compañeras. Te escuchamos muy atentos, como lo comentaba la licenciada Marta, escuchamos las dos propuestas, razonaremos nuestro voto. Como debe ser. Y nos vemos en Monterrey. Claro que sí, claro que sí. Las esperamos en Monterrey, los esperamos a todos. Muchas gracias, y siempre es importante ejercer ese derecho de voto, que tú lo conoces muy bien, mi querida Marta. ¿Alguna cuestión que quieras comentar antes de irnos? Pues agradecer nuevamente esta acción afirmativa de ser incluyente, por supuesto, lo cual nos da mucho gusto, y también el hecho de que podamos formar parte de este conversatorio de un día a día en tu notaría. Claro que sí, gracias a ti, Marta. Pati, ¿algo para despedirte? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos nuevamente, y pronto nos veremos en otro capítulo de Día a Día en tu Notaría. Muchísimas gracias a todos ustedes y al notariado de Hidalgo, por supuesto, que siempre nos ha recibido con una calidez excepcional. Muchas gracias y hasta la próxima.